Bueno, ¿qué es lo que realmente nos mueve? En este análisis vamos a meternos de lleno en la ciencia que intenta responder eso, la ciencia que nos estudia a nosotros mismos, la psicología. A ver, es una pregunta que, seamos honestos, todos nos hemos hecho. ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué hago las cosas que hago? Esa es la gran pregunta, el misterio central que la psicología busca descifrar. Y bueno, aquí está la definición, digamos, del libro de texto. La psicología es la ciencia que busca describir y explicar, básicamente, todo. Cada aspecto del pensamiento, el sentimiento, la percepción y la acción humana. O sea, el campo de estudio es gigantesco y su base es científica. Pero claro, esta ciencia no apareció así de la nada. Para entenderla de verdad, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, justo al momento en que los primeros pensadores se lanzaron a la increíble aventura de mapear la mente humana. Miren esta línea de tiempo. Es un momento clave. Todo arranca en 1879. Wilhelm Wundt abre el primer laboratorio de psicología y ¡pum! Por fin es una ciencia oficial. Y a partir de ahí, la cosa explota. En apenas unas décadas aparecen ideas súper distintas. El estructuralismo de Titchener, el funcionalismo de William James y, claro, la teoría revolucionaria del psicoanálisis de Freud. Y aquí tenemos el primer gran debate de la psicología, una discusión que lo cambió todo. Por un lado, el estructuralismo se preguntaba ¿de qué está hecha la mente? Querían ser como la química, ¿saben? Buscando los átomos de la conciencia. Pero el funcionalismo llegó y dijo no, la pregunta importante es ¿para qué sirve la mente? El foco se movió de la estructura a la función, a cómo la mente nos ayuda a sobrevivir. Pero el debate no se quedó ahí, para nada. Lo que vino después fue literalmente una batalla por la mente, donde teorías que eran polos opuestos chocaron de frente para tratar de explicar la naturaleza humana. Y en una esquina del ring tenemos al psicoanálisis. Sigmund Freud lanzó una idea que sacudió al mundo. No estamos tan en control como creemos. Dijo que nos mueven instintos inconscientes, fuerzas ocultas que salen a la luz en nuestros sueños, en los errores que cometemos al hablar y hasta en el arte. Y en la otra esquina, una reacción totalmente opuesta. Para los conductistas, como B.F. Skinner, hablar del inconsciente era como hablar de fantasmas. Si no lo puedes ver y medir, simplemente no es ciencia. Su visión era súper directa. La mente es una caja negra, invisible e irrelevante para los científicos. ¡Qué frase tan potente! Y esta tabla lo resume perfecto. Es un choque total. Por un lado, el psicoanálisis, mirando hacia adentro, a nuestros impulsos. Por el otro, el conductismo, mirando solo hacia afuera, a lo que se puede ver. Unos decían que nacemos con instintos ocultos. Los otros, que somos una tabula rasa, una página en blanco y la experiencia escribe nuestra historia. Dos formas de ver el mundo completamente distintas. Pero ojo, la historia no termina ahí. Después de décadas en las que el conductismo fue el rey, llegó la revolución cognitiva. Podríamos decirle la mente contraataca. De repente, el foco volvió a lo que pasa adentro de esa famosa caja negra. Y esta revolución abrió un montón de puertas. La psicología cognitiva nos ve casi como computadoras, cómo procesamos, guardamos y usamos la información. La psicología de la Gestalt nos recuerda que no se puede entender una canción estudiando cada nota por separado, hay que ver el todo. Y la psicología humanista se fue por otro lado, enfocándose en nuestro potencial para crecer, en cómo podemos ser nuestra mejor versión. Entonces, tenemos todas estas teorías, ¿no? Pero ¿cómo saben los psicólogos si son ciertas? Ahora pasemos a ver cómo se descubre el conocimiento, o sea, los métodos que hacen que esto sea una ciencia de verdad. Bien, ¿qué diferencia la psicología de una simple opinión? El método científico. Todo arranca con una observación, con mirar el mundo real. De ahí se juntan datos y se desarrolla una teoría. Pero la parte clave, la más importante, es el siguiente paso. Formular una hipótesis, o sea, una predicción que se pueda poner a prueba. Solo así se puede saber si una teoría se sostiene o no. Es un ciclo muy riguroso. Un método es simplemente observar.
Por ejemplo, ir a un patio de juegos y ver cómo interactúan los niños. La gran ventaja es que vemos un comportamiento 100% real, espontáneo. El riesgo, claro, es que el propio observador, con sus ideas, termine influyendo en lo que ve. Luego están los estudios de caso. Estos son como una biografía científica, un clavado profundo en la vida de una persona, o de muy poquitas, para entender algo muy complejo. Pensemos en los estudios de pacientes con lesiones cerebrales muy raras, que nos han enseñado muchísimo sobre cómo funciona el cerebro. Las encuestas, que todos conocemos, son otra herramienta clave. Permiten sacar un montón de datos de forma muy rápida, simplemente haciéndole las mismas preguntas a un grupo grande de gente, como las encuestas que vemos en época de elecciones. Y por último, el método más potente de todos, el experimento. Aquí es donde se busca la causa y el efecto. Por ejemplo, si se quiere probar un nuevo método de estudio, se le da a un grupo, el experimental, y a otro no, el de control. Luego se comparan los resultados. Es la única forma de saber con certeza si una cosa realmente provoca a otra. Pero, y esto es muy importante, nada de esto se puede hacer sin una regla de oro, el respeto por las personas. No se puede investigar con alguien sin su permiso. Deben saber de qué se trata el estudio, estar de acuerdo sin presiones y, sobre todo, estar protegidos. Esto es la base de toda la investigación psicológica. Muy bien, ya vimos la historia, ya vimos los métodos. Ahora hablemos del verdadero rostro de la psicología hoy en día, una ciencia diversa para un mundo que también lo es. La psicología moderna tuvo que aceptar una verdad un poco incómoda. Muchas de sus primeras teorías se basaban en un grupo muy chiquito y parecido de gente. Hoy se entiende que para ser una verdadera ciencia del ser humano, tiene que tomar en cuenta la increíble diversidad que existe de género, cultura, origen étnico y orientación sexual. Estos no son detallitos, son factores clave para entendernos. Y dentro de esa diversidad, es súper importante entender algo que a menudo se confunde. Raza es un concepto biológico que tiene que ver con la genética. En cambio, el origen étnico o etnia es algo cultural. Se refiere a los valores, las tradiciones y la historia que un grupo de personas comparte. ¿Y entonces, en qué trabajan los psicólogos? Bueno, este gráfico lo divide en dos grandes mundos. Un poquito más de la mitad, el 55%, está en el área clínica, ayudando directamente a las personas. El otro 45% está en el mundo académico y aplicado, o sea, investigando, dando clases o trabajando en empresas para entender, por ejemplo, el comportamiento de los consumidores. Hemos recorrido un camino bastante largo, ¿eh? Desde los primeros intentos por dibujar un mapa de la mente hasta la ciencia tan diversa que es hoy. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. Ya hemos trazado el pasado de la mente, pero ¿qué parte de nosotros mismos debería la psicología explorar ahora?